La que na bueno kayari pi moko y la se como la serie pi doko si la se que na ga sakata no que na le llega no moko y la se na bueno na nesa que hasta no viste lo que na. Bueno, lo que voy a contar es un poco de la historia de nuestro pueblo originario mocoví. Yo me llamo Antonio Gómez y pertenezco al pueblo originario mocoví y vivo acá en la localidad de Recreo, donde hay alrededor de 300 familias mocovíes. Laim Dokoshi es mi saludo del idioma mocoví. Yo me llamo Estela Vázquez, nacida en Calchaquí. Mis padres fueron hablantes del idioma mocoví y soy nacida y criada aquí en Recreo, en Santa Fe. Laim que nada se que nada que nada bueno Dokoshi nesana con Riaripi. Soy Norma Salteño, soy mocoví. Soy hablante de la lengua también. Bueno, yo voy a contar en parte lo que yo viví. Mi nombre es Gómez María Esther. Soy proveniente de la zona norte santafesino. Mis padres eran de Margarita. Laim, buenas tardes, en idioma mocoví. Buenas tardes, buenos días. Soy Clara Gómez, de la comunidad mocoví Comcayá, miembro del Consejo de Idóneo de la Escuela Bilingüe Mocoví también, de Recreo. Bueno, les voy a contar algo de mi historia, de mi vivencia. Bueno, lo que voy a contar es un poco de la historia de nuestro pueblo originario mocoví. Estas familias que están acá son familias que son el remanente de aquel último enfrentamiento entre mocovíes y colonizadores de esa época y que con el tiempo volvieron nuevamente a sus lugares y bueno, vivieron escondidos en los pajonales, en los montes, aislados y luego deambularon por todos lados, por supuesto, discriminados totalmente y marginados. Y en la época más o menos del 1940 en adelante, estas familias son utilizadas para la mano de obra, para levantar las cosechas de arroz en ese tiempo, maíz, algodón, lino, trigo, empleados en los obrajes. Y bueno, fueron la mano de obra barata de toda esa época. Yo me crié allá, primero mis padres iban en campo, así. Se iban buscando changa donde había una puntada de maíz o qué sé yo, o desmonte, todo ello iban. Íbamos cambiando, nunca teníamos un lugar seguro, nos íbamos cada vez más. Y hasta que un día fuimos a un campo que era los campos de Cabrera y ahí nos instalamos, yo me crié ahí, fui a la escuela, todo. Y también participé de la pesca y el arroyo, toda la recolección de frutas. Yo hice todos esos trabajos. Voy a contar un poquito de mi historia. Yo hasta el 75 estuve en el norte. Comíamos y vivíamos en los montes y mi papá era cazador de todos los animales y comíamos las carnes de los animales y los cueros hacía para vender, para poder sostenernos, porque con el trabajo de lo que él hacía en los montes no nos alcanzaba para comer. Aunque nunca pasé miseria, como estos años que vivimos acá, porque allá la carne, leche, todo eso, huevos nunca nos hizo falta, porque teníamos todo en el monte. Y cuando yo llegaba a mi casa a las 12, así, bueno, estaba mi mamá y entonces me decía mi mamá, bueno, ahora vamos a tener que ir a buscar fruto en el monte. Entonces yo me iba, agarrábamos unas bolsitas, todas esas cosas, y nos íbamos con mi mamá, mi abuela, mis abuelas, todo. Y a mí me gustaba mucho, me gustaba el monte, el agua, me gustaba nadar, todo. Y bueno, y nos íbamos al monte y allá recolectamos fruta, que era el chaucha, la chaucha al monte.
así, nosotros recolectamos todo eso así. Y cuando ya teníamos todo, nos veníamos a las casas. Y bueno, y los hombres así, mis hermanitos con mi papá y los otros varones iban a la costa a pescar o a cazar un carpincho. Pero ellos no cazaban muchas cosas así, cazaban lo suficiente para comer. Y bueno, y yo participé en todo eso, he cazado también, he corrido en la costa, en los pajonales. He ayudado mucho a los cazadores. Mi padre fue cazador y no cualquiera es cazador. Y él cazaba y sustentábamos nuestra familia de una comunidad, o sea, de nuestro clan de familia. Porque nosotros compartíamos en comunidad de todos los alimentos. Nunca vendíamos las cosas que cada cual traía, nos repartíamos todo. O sea, animales, pescado, ser recolector de frutos o de huevos de ave, y nosotros vivíamos de eso, entonces repartíamos. Ya en el año 1960 en adelante comienza otra etapa de la vida de los mocovíes. Los jóvenes van aprendiendo a hablar el castellano y van dejando de lado su lengua. Y también en esa época hubo una fuerte negativa de la identidad cultural de ellos, ¿no? Nadie ya transmitía abiertamente los valores, ni decía abiertamente a sus hijos que pertenecían al pueblo originario mocoví. Trataban de negar esa identidad cultural en la que estaba todavía viva entre ellos, a pesar de que hablaban su lengua, todavía negaban, ¿no? Y bueno, ese paso fue de muchos años, estoy contando que más o menos 25, 30 años, nos negamos rotundamente de pertenecer a ese pueblo originario, por su historia, por todo lo malo que se hablaba de los pueblos originarios, que eran pueblos salvajes, ladrones, homicidas o matones, y que no tenían piedad. Así se transmitía en la escuela. Empecé a la escuela en el 75, en la escuelita rural donde vivíamos, en los obrajes, que íbamos por medio de los montes, por eso yo a veces no me quiero acordar de eso. Mis papás fueron hablantes y fallecieron ellos hablando el idioma, entonces yo entiendo y sé hablar el idioma también, y eso ahora le enseño a mi hijo de hablar, porque yo había dejado de hablar mi idioma porque cuando íbamos a la escuela no podíamos, o sea que fui un año entero a la escuela y hablaba el idioma a mis compañeros y no me entendían ellos. Entonces yo cuando empecé a hablar el castellano, mi tío me dijo que no hable el idioma porque no me entendía nadie. Entonces empecé a hablar castellano y nunca me hablé el idioma, hasta después ahora de que empezamos de vuelta a hacer nuestro rescate, nuestros valores. En el 85, en el 86 se organizó la comunidad. De que se organizó la comunidad nos identificamos como aborígenes, en la cual no sabíamos de que éramos aborígenes, según lo que nos decía nuestro padre. Y negamos nuestra identidad. Fue mucho el trabajo, la concientización para que aceptemos nuestra identidad, y no fue fácil porque al identificarnos teníamos vergüenza, miedo, que se rían de nosotros. Entonces eso era lo que nuestros padres nos decían siempre, que nunca digamos. Y ahí fue la pérdida de la lengua. Después hemos perdido los valores, más allá que después los recuperamos, porque ellos nos decían siempre que nunca digamos porque nos iban a matar.
Ellos siempre nos tenían escondidos en los montes. No, por eso yo le enseño a mis hijos ahora que no quiero que dejen el estudio, la escuela, porque como yo terminé primaria nomás, no quiero que ellos sigan lo mismo como yo hice. Pero yo no es porque no quise, sino porque por necesidad de mis padres, porque ellos tuvieron mal de salud. Yo tenía que atender la casa y trabajar en las quintas. Yo le recato siempre los valores de la cultura y de nuestra identidad, que ellos no se avergüencen, que nunca tengan vergüenza de dónde viene y de su origen, que sus abuelos fueron hablantes, que yo cuando era chica no sabía que si éramos mocoví o toba. Entonces yo le dije, por eso ellos me dicen, mami, ¿por qué decía eso? Sí, porque mi mamá siempre nos habló el idioma, pero no sabíamos de qué origen éramos. Yo nunca me avergoncé de que yo era aborigen, nunca. Siempre tenía guardado toda la enseñanza que mis padres me dieron y me dijeron ellos lo que yo era y yo valoraba eso, pero nunca me identificaba. O sea, no tenía vergüenza de integrarme a la gente de la sociedad blanca, pero no hablaba mi idioma, porque ellos no me entendían, por eso yo no. En cambio ahora, si tengo que estar en otro lado, me encuentro con alguien que son hablantes, yo hablo y no tengo vergüenza. Bueno, acá vinimos a trabajar en la quinta con mis padres y siempre cuando nos acostábamos, o sea, dormía en la misma habitación de mis padres. Siempre escuchaba que hablaban en un idioma. Al otro día le preguntaba qué era lo que estaban hablando y decían que no era nada. Nunca quisieron hablar adelante mío, o sea. Cuando recién se organizó la comunidad, yo negué mi identidad y eso me causó mucho dolor dentro mío, mi espiritualidad. Negar porque no quería ser, pero fue bueno también, porque en ese momento yo asumí mi identidad. Por eso empecé a trabajar, a luchar por los derechos, tanto como en la escuela, en la comunidad. Bueno, así transcurrió el tiempo. Cuando ya adolescente, 14 años, yo quería ya otras cosas. Me fui a Santa Fe sola, fui a buscar un trabajo, lo conseguí. Bueno, después salí de ahí, fui a otro lugar, donde una vez vino un extranjero, hermano de la señora de que trabajaba. Y cuando me vio me empezó a preguntar qué era yo, si era aborigen. Yo ni siquiera conocía la palabra, qué significaba. ¿De dónde son? ¿De dónde es tu padre? Yo no sabía qué contestarle. Y ahí vengo ese fin de semana a mi casa y le pregunté a mi mamá, a mi papá, ¿qué eran? No, dice. Decirle que somos criollos nomás, dice. Bueno. Y cuando vuelvo otra vez le cuento al muchacho este. Igual me sacó un montón de fotos y dijo que le iba a exponer en una exposición que hacía. Él era fotógrafo en Estados Unidos. Y o sea que después a los años me enteré que sí, le fue muy bien con la foto. Nunca más supe más de él porque salí de ese trabajo después. Bueno, estas familias que llegaron a Recreo, luego de tanto deambular por todos lados, buscan otra expectativa nuevas, un horizonte nuevo en su vida, y llegan a Recreo con la búsqueda de trabajo en el año 1968 más o menos. Comienza a llegar acá las primeras familias aborígenes mocovíes. Se instalan en las quintas acá y bueno, en las quintas también fueron utilizados como mano de obra barata, ¿no? Y ya más o menos en el 75 ya había como 30, 40 familias que ya habían venido del norte y todos a trabajar en las quintas de hortaliza, acá en una zona productora de hortaliza acá en Recreo. También llega una evangelización acá en Recreo por un pastor proveniente de la zona norte y evangeliza a la mayoría de las familias de
moscovíes de acá. Esto que se profesaba, el Evangelio, hizo que se juntaran todas las familias nuevamente, y desde ese momento también hay una concientización de la identidad cultural por medio de estos pastores que todavía mantenían su lengua viva, y a tratarnos a nosotros de decir que pertenecíamos a una cultura y que no teníamos que dejar esta cultura. De ahí hay un cambio de conciencia con el tema de la evangelización, un fuerte cambio de conciencia y de los valores, ¿no? Se organiza la comunidad con, vamos a decir, una organización donde comienzan los abuelos y nosotros a juntarnos con ellos y a proponer de que nos organicemos y nos identifiquemos a la sociedad como una comunidad con una identidad cultural mocoví. Entonces mandamos una nota al gobierno solicitando que se atienda el tema de la educación, el tema de la salud, las tierras, y fue el comienzo de una organización y de la identificación de la familia perteneciente al pueblo mocoví. Empezamos acá a identificarnos, empezó mi hermano en esta lucha, dice que éramos indígenas, aborígenes. Pegaba fuerte el tener que identificarnos así. Bueno, me costó un poco aceptar. Después él nos decía, fíjate que no somos igual que los demás, decía los docoyí, los blancos. Hasta que en el 88 ya me identifiqué, y de ahí en más fuimos haciendo este camino. Bueno, y estamos acá en el tema ahora del rescate cultural, de idioma y cultura, en la escuela. Hay un trabajo muy amplio, digamos, un poco sacrificado también. Se habla mucho el tema de la cultura, del rescate de la lengua, que yo no lo sé hablar, ni lo entiendo ni lo hablo, pero ahora estoy empezando a entender con todo lo que estamos haciendo el trabajo en la escuela. Un trabajo de muchos años, pero está dando los frutos que nos propusimos. Y bueno, yo acá a veces, ahora ya es todo distinto, ya no es como antes, pero yo siempre mantuve la cultura esa, y también aprendí muchas cosas de mis abuelos, de mi abuelo Ángel. Todo un montón de abuelitos teníamos, no eran todos mis abuelos, pero le decíamos abuelos. Y a mí me gustaba cuando ellos decían las cosas, la experiencia de ellos, cómo se hacía. Por ahí cuando cuento eso, no sé, me da cosas así. Porque también sufrí, he sufrido frío, he sufrido todo. Fui descalzo en la escuela y bueno, y aquí y siempre fuimos. Hoy yo valoro mucho mi cultura. Estoy trabajando acá dentro de la escuela como consejo, un consejo de idioma, consejo de cultura. Y bueno, y hoy le enseño a los chicos, a los jóvenes, que ellos nunca niegan su identidad, porque ese es un daño, espiritualmente es un daño para nosotros. Así tenemos que seguir. Hoy estamos haciendo un trabajo para los niños, para el futuro, para que ellos también valoren el día de mañana su cultura y no se nieguen, más como lo hice yo. La conciencia de valoración de la identidad cultural es muy importante en los seres humanos, porque si yo niego mi identidad cultural, yo creo que no puedo salir a ofrecer nada en la sociedad, y yo creo que este trabajo que hemos hecho fue concientizar de los valores
que tienen las pautas culturales que tiene un pueblo milenario, un pueblo que tiene vida, un pueblo que todavía está vivo, que mantiene todavía su lengua. No es como dicen que las culturas van en proceso de extinción. Yo creo que no, en este momento nosotros no lo vemos así, nosotros vemos que cada vez tenemos mucho más fuerza para luchar. Los jóvenes se han puesto en pie para luchar por este derecho. Y yo creo que yo soy optimista en esto, ¿no? Creo que las generaciones venideras van a estar relacionados socialmente y creo que con mejores condiciones, sin dejar de lado a su identidad cultural, a su lengua, que son valores muy importantes para un pueblo originario vivo. Al poco tiempo del año 1988, 1990, ya funcionaba un salón comunitario en la comunidad y comenzó a funcionar el programa federal de educación de adultos. Hubo mucha gente que comenzaron a venir a esa escuela y de ahí comenzarle a plantear a los maestros de que en realidad queríamos una escuela primaria donde se hablara la lengua, donde se transmitiera la lengua mocoví y se transmitiera los valores y las pautas culturales a todos los chicos. Bueno, eso fue en el año 1991 ya, con el contacto de legisladores, nos amigamos con un legislador y se hizo una ley de creación de una escuela bilingüe castellano-mocoví. Fue aprobado en 1991 y en el 92 ya se inauguró la escuela acá con enseñanza de la lengua mocoví. Ahí fue otra etapa, otro proceso muy importante en la concientización para los chicos de la identidad cultural, donde hemos hecho un trabajo a conciencia y de concientización a todas las familias. Y las familias, todos se pusieron de pie para luchar por sus derechos. Bueno, más o menos esa fecha se hace una ley de tierra donde la comunidad de Recreo recibe 300 hectáreas de tierra. Más allá de todo esto, nosotros lo que hemos conseguido ha sido por la lucha donde nos tomamos de la mano toda la comunidad y luchar por nuestros derechos. Y la escuela es muy importante porque la escuela es la formadora de conciencia y nosotros creemos que en la escuela donde se transmitan los valores, donde se transmita la lengua, creo que las generaciones venideras van a tener una conciencia de respeto por su propia identidad. Laim, me casaré. Yakainaga. Hola, ¿cómo están? En este hermoso día. Me presento. Soy Mayra Lescano. Pertenezco a la escuela bilingüe intercultural de la escuela Recreo. Y voy a contar un poquito mi experiencia. Laim, Macasari, Doshi. Y a todos los que están escuchando, soy Lea Gómez. Laim, en mi idioma mocoví, soy Danisa Lescano, pertenezco a la comunidad mocoví de Recreo, también formo parte del Consejo de Idioma y Cultura. Bueno, mi nombre es Marcos Salteño, pertenezco a la comunidad mocoví de Recreo Concayá, somos hermanos. Yo tuve la oportunidad de terminar mi estudio secundario, hice la primaria en mi barrio, en la comunidad. También formo parte del Consejo y de Cultura Mocoví. Queremos rescatar la lengua, la cultura y un poco también del respeto. Actualmente, como integrante del Consejo de Idioma y Cultura, también me estoy formando como maestra idónea de la Cátedra de Idioma y Cultura Mocoví de la escuela
Hace un tiempo, empezamos con 2 años más o menos, a reunirnos con el consejo, a tomar decisiones con los hermanos, y empezamos a trabajar el tema del derecho, que es muy importante conocer los derechos, porque si uno no está enterado de eso, no puede avanzar en lo que es comunidad, en lo que le pertenece a uno, digamos. No puede pelear porque no conoce los derechos, no puede hacer nada. Entonces empezamos a trabajar a través de eso con los ancianos, en la escuela, a reunirnos, a hacer clases de idioma, a recatar nuestros valores, que era lo principal, para poder defendernos mejor. Porque comprendimos que si no conocemos las leyes, no conocemos cómo está organizado un país, no podemos avanzar, no se puede continuar algo que no tiene conocimiento. Cuando nos convocan, estaba medio que hacía un pasito y un pasito que no, por temor. Nos llamaron, nos prepararon, formamos parte ahora del Consejo de Idioma y Cultura Mocoví, donde nos están capacitando para ser maestro idóneo. Aspiramos a querer ser maestro de la lengua, como lo es Antonio. Creo yo que tenemos la capacidad. Yo tengo a mi padre que es hablante, es maestro, pero nosotros, los hijos, no aprendimos a hablar. Y para mí, que de muy chica quise ser maestra, cuando salió la capacitación sobre los idiomas, para mí fue lo primero que dije: me anoto y me voy a capacitar. Es algo muy importante porque necesitamos muchos jóvenes que puedan llevar adelante la cultura, la lengua, toda nuestra historia, y es un logro muy lindo porque cada vez se están interesando más jóvenes. Voy a contar un poquito mi niñez. Venía al jardín, pasaba por la casa de mi abuelo, siempre lo veía tomando mate y hablando el idioma. Siempre quise saber en qué idioma hablaba. Siempre me llamó la atención. Cuando fui creciendo fui entendiendo que era nuestro idioma. Y así revalorizando un poquito de la raíz y veía cómo se le acercaban los nietos para escuchar lo que decía, más que sabio. Porque nosotros tampoco tenemos, tenemos el legado, pero no lo llevamos a la práctica. No tuvimos la suerte de poder aprender el idioma. Sí, muchas creencias, leyendas, sí, pero el idioma, como no se hablaba, es poco lo que sabemos. Ahora estamos aprendiendo más con las clases, los talleres de capacitación, porque nosotros, como futuros docentes de idioma y cultura, también tenemos que tener una base de dónde arrancar para poder transmitirle a nuestros niños. Yo pertenezco también al Consejo de Idioma. No sé hablar mucho, pero algo entiendo. Así que estamos haciendo fuerzas, reorganizándonos de nuevo para ver si lograr el objetivo que tenemos todo en común, que es la educación. Y bueno, muy contenta también de poder tener jóvenes también que se están capacitando, que con el apoyo del Consejo de Cultura e Idioma Mocoví nos están apoyando y por eso tenemos este ánimo de seguir luchando por nuestra cultura y así animar a los chicos acá en la primaria que no se pierdan la costumbre de la cultura, de las historias, de las leyendas, también el idioma mocoví, que es muy importante.